En estos vídeos vamos a ver cómo extraer los detalles de la escultura digital en mapas. Con el Normal Map podemos extraer los detalles de la escultura digital, pasarlos a una textura y aplicarla a la malla Low Poly. Así conseguiremos un modelado con pocos polígonos que se verá muy detallado. Vamos a ver el modificador Projection y la ventana de renderizado a textura que tiene 3ds Max. Este proceso de extracción de información del modelo en alta se puede hacer con varios programas, pero empezaremos con el mismo 3ds Max. La ventaja de hacerlo así es que podemos hacer todo el proceso de extracción de mapas en un único programa. Otro programa que se utiliza mucho para la extracción de mapas es Xnormal, un programa que se usa también en muchas empresas. El único factor en contra de este programa es que tanto la malla en alta como en baja hay que pasarlos al programa de Xnormal para hacer el baking de texturas. Así que vamos a empezar por este programa, por 3D Max, porque aquí podemos hacer todo el proceso sin salirnos del programa. Aquí tenemos la escultura digital que tiene más de 6.000 polígonos. Tenemos esta malla creada por retopología que tiene 700 y esta otra que apenas tiene 100 polígonos. Si hacemos unas mallas de retopología excesivamente sencillas comparadas con toda la información de la escultura digital, no vamos a obtener buenos resultados. Para poder hacer la extracción de mapas necesitamos hacer un desplegado de UVs. Así que nos vamos a quedar con esta malla, pero antes a esta retopología tenemos que seleccionar todos los polígonos y unificarlos en un mismo grupo de suavizado. Así que desde aquí borramos todos los grupos de suavizado y los colocamos todos en el mismo, por ejemplo el 1. Si nuestra malla es orgánica, tiene curvas suaves, como es este caso, tenemos que eliminar todos los grupos de suavizado y unificar todos los polígonos en un único grupo. Ahora sí, procedemos a asignarle a la malla el modificador Unwrap. En mi caso, yo ya he hecho este despliegue de Vs. He estado fijándome en la geometría y después de hacer varias pruebas he decidido dejar los cortes por aquí. Nos tenemos que fijar bien en la forma de la malla para decidir por dónde crear las costuras. Como en este caso la roca tiene una forma más o menos cúbica, he tratado de crear las costuras de un modo parecido a por donde serían en un cubo, adaptándome a todas estas variaciones en el volumen. Si el modelo no tiene una forma demasiado compleja, las islas de Vs las podremos desplegar fácilmente con las herramientas que nos proporciona Unwrap, como Quick Peel, por ejemplo. Podemos hacer una proyección plana por cada cara y relajarla, o aplicarle Peel Mode. Son métodos que ya conocéis por haberlos empleado ya durante el curso. Otra opción es seleccionar toda la malla y aplicarle un desplegado automático como Flatten Mapping, que crea islas teniendo como criterio que existan 45 grados de diferencia entre los polígonos. Y a partir de ese desplegado iríamos cosiendo las islas. Si aparecen polígonos sueltos, esto lo tenemos que arreglar ahora. Tenemos que recomponer esas partes rotas, los iré cosiendo en la isla en la que crea que se ajusta mejor a la topología del modelo. En mi caso ya está arreglado. Se han unificado el tamaño de las islas dentro del cuadro de Vs y trataríamos de aprovechar al máximo el cuadro de las Vs. Vamos a aplicarle ahora un checker para verificar que sobre el modelo
no aparece ninguna tensión. En caso de que apareciesen tensiones y viésemos que el checker está distorsionado, a la hora de hacer la extracción del mapa de normales, habría zonas donde el detalle quedaría estirado o poco definido. Por eso necesitamos que el despliegue de Vs sea el mejor posible. Es muy importante que hagamos la tarea de optimización del espacio de Vs. Si nos sobra espacio, lo podremos aprovechar para colocar ahí las Vs de otro elemento de la escena que no sea muy grande. Es también otra forma de optimizar, apretar las islas de Vs lo más posible para que quede un espacio restante y que sea así aprovechado por otro elemento. Ahora que ya tenemos todo el despliegue hecho, podemos colapsar el modificador Unwrap. Y ahora sí, vamos a extraer el mapa de normales de este objeto Low Poly. Primero, le vamos a aplicar el modificador Projection. Es el modificador que aplicamos al modelo en baja para poder hacer el vaqueado de mapas. Lo primero que tenemos que hacer en el modificador es decirle cuál es el modelo en alta. Para ello, lo hacemos en el apartado Reference Geometry, en Pick. Clicamos y ahora el modificador está esperando que le indiquemos cuál es la geometría en alta. Si no lo tenemos visible, podemos clicar en Pick List, aparecerá el listado de todos los elementos que tenemos y este es el modelo en alta. Lo seleccionamos y ahí aparece. Ahora el modificador ya sabe cuál es el modelo de referencia. Lo dejamos por ahora así y después veremos más parámetros del modificador. Un detalle muy importante y que tenemos que tener en cuenta es que ambas mallas tienen que tener alineados el punto de pivote. Aquí tenemos la malla High Poly que tiene el punto de pivote abajo en la base en el centro y en este caso es correcto. Y aquí tenemos la retopología a la que le he colocado adrede el punto de pivote bastante alejado. Lo que vamos a hacer es que el punto de pivote de la retopología lo vamos a alinear con el de la roca High Poly para que estén los dos abajo en el centro de la base. Es muy sencillo. Para trabajar de un modo bastante claro, estoy mostrando solamente la roca Low Poly. En la pestaña de jerarquía activo Affect Pivot Only. Por lo tanto, todo lo que hagamos ahora solamente afectará al punto de pivote. Y ahora clicamos en alinear. Ahora 3D Max está esperando a ver con qué lo vamos a alinear. Oculto la roca Low Poly, muestro la roca High Poly y la selecciono. Y aquí le vamos a decir que el punto de pivote de uno se alinee con el del otro en X, Y y Z. Y aplicar. OK. Y desactivamos aquí. Ya tenemos alineados los puntos de pivote de ambos elementos abajo, en el centro, en la base. Y además en el punto 0, 0, 0. Vamos a la ventana Render to Texture. La ventana Render to Texture se abre apretando 0 o desde aquí arriba, Rendering, Render to Texture. Aquí tenemos un listado bastante largo de parámetros que vamos a ir viendo poco a poco. En este apartado Output vamos a indicarle una ruta donde colocará los mapas que va a extraer. Clicando aquí, le indicamos la ruta dentro de mi carpeta de proyecto y voy a crear una carpeta nueva que le voy a llamar Render to Texture. En Render Settings le indicamos a 3ds Max cuál es el motor de render que queremos utilizar y la configuración de este. Hay que clicar en Setup, aparece la ventana de Render Setup,
que es la misma que se abre apretando F10. En la pestaña Common, en Asignar render, tenemos que tener el render scanline, porque es muy sencillo de usar y la extracción del mapa de normales lo hace muy bien. Lo tenemos que tener así. En la pestaña Renderer solamente vamos a editar dos parámetros. Estos cambios son necesarios para mejorar la calidad del render. En Anti-Aliasing vamos a cambiar el tipo de filtro. Seleccionamos Catmull ROM. Y aquí abajo en Global Supersampling lo activamos y seleccionamos Hammersley. ¿Por qué usamos estos parámetros, Catmull ROM y Hammersley? Porque son los que más se usan generalmente. Se han hecho muchas pruebas y se ha llegado a la conclusión de que con esta configuración el normal map queda perfectamente definido. Ya podemos cerrar la ventana de Render Setup. En el siguiente apartado, Objetos a vaquear, aparece el nombre de nuestra malla Low Poly. Un poco más abajo está Projection Mapping. Para hacer la extracción de mapas se necesita crear una proyección. Toda la información que se necesita, el programa la puede obtener del modificador Projection aplicado a la malla Low Poly. Entonces, lo único que tenemos que hacer es activar la casilla Enable. Y así, el motor de render leerá la información de los parámetros del modificador Projection que tiene el objeto seleccionado, que en este caso es nuestra roca Low Poly. Ya tenemos esta parte configurada, vamos un poco más abajo. En las coordenadas de mapeado, aquí el programa dice: voy a usar como coordenadas de mapeado, es decir, como UVs, el canal 1. Por defecto, en el canal 1 se guarda el desplegado de UVs que hace Unwrap. Así que esta parte ya está bien configurada. En Output tenemos que indicar cuál es el mapa o mapas que queremos obtener. En este caso va a ser el Normal Map. Clicamos en Add y aparece un listado con todos los mapas que puede renderizar el motor de render Scanline. Seleccionamos Normal Map. Aquí abajo en este apartado están otros parámetros del output. En Name vamos a ver el nombre que se le va a asignar al mapa extraído. En File Name and Type aparece el nombre con el que se guardará el mapa y con qué extensión. En este caso, TGA. Clicando en los tres puntos, se abrirá la carpeta que hemos indicado previamente donde se guardará el archivo y podemos aquí cambiar tanto el nombre como el tipo del archivo. Esta opción no la vamos a utilizar. Nos falta definir la resolución del mapa. Por defecto el mapa se renderiza a 256 x 256. Podemos empezar con una resolución media, por ejemplo 768, que renderizará muy rápido, y cuando verifiquemos que el mapa sale bien, renderizaríamos con la resolución definitiva, 1024, 2048 o la que le queramos poner a mano. Baked Material. Cuando se renderiza un mapa, como en este caso el Normal Map, 3D Max puede crear automáticamente un material y colocar ese mapa donde le indiquemos. Esa opción de colocar el mapa está en este desplegable que aparece aquí arriba. Aquí le podemos indicar dónde queremos colocar el mapa que va a extraer. Una vez acabe de renderizar, 3D Max creará un material y colocará el mapa Normal Map en uno de esos apartados. Personalmente prefiero crear yo el material posteriormente y colocar a mano el mapa donde yo decida. Además, porque cada vez que renderiza crea un material nuevo que se queda almacenado en el editor de materiales. Por esto prefiero crear yo los materiales a mano. Así que dejo marcada esta casilla Render to Files Only para que todo lo que renderice, el Normal Map en este caso, lo guarde como un mapa en la ubicación que le hemos dicho arriba. Y ya está. Con toda la configuración ya hecha,
lo único que nos queda es clicar en Render. En esta ventana lo que vemos no es el normal map propiamente. Lo veremos con sus colores característicos en Photoshop o en otro visor de imágenes que pueda mostrar archivos TGA. Al acabar el render, vemos que aparece alguna mancha de color rojo. Cada mancha es un error en el render. Si dejásemos así el normal map, tendríamos problemas en esas zonas marcadas en rojo. La causa de estos errores lo podemos apreciar en el visor. Vamos a ver el visor y buscamos alguna zona con esos errores. Aquí tenemos uno. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay zonas de la escultura High Poly que sobresalen de la malla Low Poly, por lo que la extracción de información en esa zona no será correcta y 3D Max nos lo indica con ese color rojo. Para solucionarlo, utilizaremos algunos de los parámetros del modificador Projection, como es Cage. Cage genera una malla que parte del modelado Low Poly y que está desplazada respecto a la escultura High Poly, a una distancia que nosotros determinamos. Si vamos al apartado Push y aumentamos el valor de Amount, desplazaremos el Cage hacia afuera. Vemos en el visor la malla del Cage en color azul, cómo se aleja o acerca. Entonces lo que tenemos que hacer es que el Cage sobresalga por encima de la escultura High Poly y la cubra por completo, tratando de no alejarnos demasiado, para no crear distorsiones en los mapas que queremos extraer. Eso es muy importante. Para visualizar mejor el Cage, podemos activar la casilla Shaded. Ahora el Cage tiene un material semitransparente y podemos ver mejor las zonas que todavía no están cubiertas por él. Ahora, al hacer el Render to Texture, seguro que habremos solucionado muchos de los problemas que surgían antes. Es posible que sigan apareciendo errores y los tenemos que ir solucionando. Al volver a clicar en Render, se abre una ventana de advertencia que nos dice que ya había guardado un archivo renderizado con ese mismo nombre. Nos pregunta solamente si queremos sobreescribir el archivo. Vemos que todavía hay un pequeño error que se ve ahí claramente. Si hay errores, los tenemos que solucionar ya. Si el error es muy puntual, como es en este caso, podemos editar la malla del Cage en esa zona en concreto. Ya hemos dicho que no debemos alejar demasiado la malla para no obtener distorsiones en los mapas que se obtendrán en el render. Pero sí que podemos editar algún vértice en alguna zona puntual para conseguir eliminar el error y que toda la malla del Cage cubra completamente la escultura. Seleccionando dentro del modificador Projection, seleccionamos vértice y podemos desplazar alguno de los vértices levemente para verificar que está todo bien. Volvemos a renderizar y ahora sí, ya hemos eliminado el error. Ahora que ya no salen errores, ya podemos renderizar, en este caso, a 2048. Ahora el render tardará un poco más. Aquí tenemos el mapa que ha extraído y vamos a verlo en Photoshop. El normal map es esta imagen, que tiene estos tonos azulados. Aquí tenemos todo el detalle y la información de la escultura en alta. A la malla Low Poly le vamos a aplicar esta textura y a ver qué tal se ve. Seleccionamos el modelo Low Poly, ya podemos ocultar el Cage y así vemos la malla base. Vamos a mostrar la escultura al lado y así podemos compararlas. Vamos a crear un material
Creamos un material estándar. Vamos a editar el color del diffuse para que tenga un color arenoso. Le ponemos un poco de specular y glossiness. Para cargar el normal map, en 3D Max tenemos que ir a la ranura bump y colocar un mapa normal bump. Y a continuación, desde la ranura normal, colocaremos la imagen del normal map que hemos obtenido en el render. Hay que tener en cuenta, si desplegamos la pestaña de mapas de este material, bump se muestra al 30%, así que tenemos que poner el 100% para que el normal map se muestre con toda su fuerza y detalle. Asignamos este material al objeto seleccionado. Si en el visor no lo vemos bien, tenemos que marcar la opción para que se muestren los materiales con mapas. Así de inicio no es fácil decir cuál es cuál, porque hay bastante parecido. La escultura digital tiene más variaciones en su silueta porque por eso tiene muchos más polígonos. La malla low poly tiene zonas en las que puede apreciarse que están más simplificadas. Claro, tenemos que valorar que hemos obtenido un detalle bastante similar partiendo de una malla que tiene apenas 700 polígonos frente a la escultura original que tiene 6100 polígonos. Esta es la idea. Este modelo low poly iría al motor de videojuegos y con el normal map se verá igual de bien que la escultura digital. En los próximos vídeos veremos otros modos de obtener el normal map.